Hola y bienvenidos a la Sala Divergente, en un episodio que vamos a seguir el camino de Estados Unidos, como uno de los anteriores que fue California. Ahora nos vamos a centrar en Ohio, ¿no? Ohio, que es el estado del castaño de Indias, y su capital es Columbus. Tenemos como invitada a Paulina Montaldo Ortiz. Bienvenida, Paulina, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, José, y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. Ahora voy a continuar un poquito comentando el resto de apuntes sobre ese estado tan peculiar como Ohio y después ya iniciamos la charla, ¿no? Está situado en la región del Medio Oeste, entre los estados de Michigan, Lago Erie o Lake Erie, Pensilvania, Virginia del Oeste, Kentucky, Indiana. Tiene una población de unos 12 millones de habitantes y forma parte desde el 1 de marzo de 1803 como estado número 17 de la Unión. Sus riquezas pueden ser como campos como las finanzas, la minería, el turismo. Y bueno, el lago Erie ya de por sí tiene 502 kilómetros de costa. Enfrente está Ontario, ¿no? Está un estado también grande canadiense, o sea que es un lago bastante grande. Y tiene muchos puertos de lago en esta ocasión, ¿no? Tiene muchos puertos. Cleveland es una de las ciudades más importantes. También tiene ciudades como Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton, Youngstown, Canton y Springfield, ¿no? Y bueno, ha tenido también personajes ilustres. Después ya hablaremos un poco. Y Paulina Montaldo Ortiz, Paulina Montaldo Ortiz, nació en Santiago de Chile y vive en Estados Unidos desde 2001, ¿no? O sea, lleva ya 25 añitos, ¿no? Obtuvo una maestría en Administración de Educación Superior con concentración en enseñanza universitaria en Geneva College, Pensilvania, y una licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Central de Ecuador. A lo largo de su carrera ha enseñado español en distintos niveles, desde primaria hasta cursos avanzados de AP en instituciones como Ursuline High School, Youngstown State University y Kent State University. Ha creado programas innovadores como las clases de periodismo en televisión y el evento cultural Fiesta de las Américas, además de colaborar con organizaciones sin fines de lucro mediante traducciones y proyectos educativos. También trabajó como corresponsal de prensa para Univisión, cubriendo noticias de Chile para una audiencia internacional. Es productora del programa de YouTube Somos Youngstown y autora de publicaciones periódicas en español sobre la comunidad hispana. Ha impartido conferencias sobre cultura, diversidad y humor en América Latina y ha recibido reconocimientos por excelencia docente, liderazgo en diversidad y servicios comunitarios, ¿no? Ha vivido en Chile, Ecuador, México y ahora está en Estados Unidos. Bueno, Paulina. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actualmente? Bueno, tengo dos trabajos. Tengo un trabajo, mi full time, que es enseñando y me encanta enseñar.
enseño español y periodismo a nivel de escuela secundaria y el trabajo que hago, que es mi pasión, es el programa Somos Youngstown, como tú lo dijiste, y básicamente lo que hago cada domingo, presento historias de hispanos para resaltar y destacar las contribuciones que han hecho en el Valle de Mahoney, que es donde está ubicado Ujú. Youngstown. ¿Qué recuerdas la primera vez que llegaste a Estados Unidos o a Ohio, bueno, la ciudad que fuese? Mira, ¿Qué percibiste de ese eh, país? bueno, como familia veníamos a Estados Unidos casi todos los años de vacaciones en el verano, pero ya fue mi último año de secundaria que postulé a una beca de intercambio estudiantil y vine para Newcastle, Pensilvania, que está pegado a Youngstown. Estamos como donde estoy yo ahora, mi casa está hoy a 15 minutos del borde entre Pensilvania y Ohio. Entonces fui a Pensilvania y viví un año con una familia americana e hice mi último año de escuela secundaria en Newcastle. Entonces fue en ese año realmente donde ya me mudé para acá, viví con una familia, asimilé la cultura. Solo puedo decir cosas buenas, a pesar de que recuerdo a mis 17 años haber llamado a casa como al mes o incluso menos y diciendo me quiero ir, quiero, extraño mi casa demasiado. Pero era porque extrañaba a mi familia, no realmente porque haya pasado algo malo aquí. Al contrario, solo puedo decir que me dieron la bienvenida y hasta el día de hoy llamo mamá y papá a la familia con la que viví en ese entonces, hace muchos años y creo que la gente es muy cariñosa, a pesar de que a veces tenemos una idea contraria a eso, de que los americanos son fríos, pero en mi experiencia puedo decir que la mayoría, el 90%, son muy cariñosos y solidarios. Bueno, puedo dar fe de ello porque no he tenido yo personalmente mucho contacto con americanos, ¿no? Donde vivo hay más, vienen más de turismo de Europa y demás, pero en poquitas ocasiones sí los he visto muy sociables, extrovertidos y personas sanas, ¿no? Así que Así. doy fe de ello. Bien, pues nada, cualquier viajero, persona interesada en darse una vuelta por Ohio, ¿no? Que quiera conocer un poco de su cultura, de su naturaleza, ¿qué les recomendarías que visitase o que fuese? Por Mira, ejemplo, en entornos naturales o sí, abiertos. exactamente. Mira que esta zona, Ohio, es maravilloso durante el otoño. Ujú, Esa es, creo yo, la época donde reciben más turistas porque el color de las hojas es un escenario que es digno de darse el tiempo y visitar. Entonces hay, como te digo, vienen personas de otros estados simplemente a los tours que dan por el bosque y estamos prácticamente en el bosque, pero los tours que dan para observar el cambio de colores de las hojas durante el otoño. ujú, Eso es precioso. Aquí en Youngstown tenemos un parque, estamos divididos en condados y el parque es tan grande que es parte de cuatro condados del área. Entonces todos pagamos impuestos para mantener a ese parque. Y te digo, es un pulmón y además la escenografía es preciosa. Tiene un lago, son los árboles, tiene un jardín de rosas que incluso visité ayer simplemente para ver qué flores estaban saliendo con el comienzo de la primavera. Y tiene rutas para bicicleta, tiene un campo de golf, tiene muchas cosas que ver el parque de Mill Creek aquí en Youngstown. bien. Hay Aparte de... fotografía de Sí, sí. pájaros. Creo que he visto algunas de tipo otoñal muy bonitas. No sé si serán de ahí en concreto o bien del resto del estado, ¿no?
Y bien, en la parte de los puertos del Gran Lago Erie, Sí, ¿has bueno, estado alguna vez? sí, el lago Mm, Erie es básicamente ujú, tú llegas al lago y piensas que estás en la playa. Incluso hay partes que le dicen la playa y tú ujú. vas y es una playa, o sea, es tan grande. Entonces ves la gente en la arena, hay olas, Hay olas. Bien, exacto, en curioso. partes. Ujú, Entonces hay partes que son consideradas playas. Y ya te digo, si tú vas y ves la gente, el espectáculo es, tú dices estoy en la playa, pero es el lago. Youngstown está más o menos como a 1 hora y media de Cleveland. ujú, Entonces, pero hay otras partes, Erie, obviamente, ujú, en donde el lago es más para nadar. Cleveland es más puerto. Y hacia Erie, hacia el este, hacia el oeste, perdón. ujú, Entonces, encuentras las partes donde son consideradas playas. ujú. Y luego, al denominarse el estado del castaño de Indias, creo que hay bosques sobre eso, ¿no? Sí, ¿Cómo son los castaños exactamente. de Indias? ¿Son también de interés así turístico? ¿Sabes que no creo No, tanto? no tanto, ¿no? Ujú, Las castañas, estas Buckeyes son, claro, un símbolo del estado, pero la ujú, verdad, a menos que esté equivocada, no he escuchado que haya tours o que la gente vaya realmente a visitar estos ujú. bosques. Bien. Algo, perdón que te Y interrumpa, algo más que quería sí, decir, ujú, hacia el norte con el lago Erie es que estamos a 3 horas de Canadá, lo cual lo hace muy fácil llegar a las cataratas del Niágara, ujú, que además es un espectáculo gratis. Entonces es como un paseo que la gente hace mucho porque ya te digo, o sea, tienes la maravilla de ver las cataratas, es algo gratis. Claro, si quieres tomar el botecito que pasa por debajo de las cataratas, obviamente eso ya te cuesta, pero el ya estar ahí es algo que imperdible, ujú. estando tan cerca. Claro, seguro que sí. Bueno, supongo que hay transporte marítimo, ¿no? Frecuente con el otro lado. Exacto, sí. Ujú. ¿Y hay problemas de fronterizos o se accede fácilmente a Canadá? Bueno, yo diría Depende, ¿no? que se va fácilmente. Ahora, Ujú, antes entraba simplemente con tu licencia de conducir americana, entrabas. ujú, Ahora es un poquito más complicado, necesitas pasaporte ujú, para cruzar y a veces la fila se hace un poco más larga por el control del pasaporte. Antes era licencia y pasabas, licencia y pasabas. ujú, Ahora las filas tienden a demorarse un poco más en el control. ujú. Sí, tiene que ser un lugar emblemático, ¿no? Porque, bueno, se rodó una famosa película de Marilyn Monroe, ¿no? Niágara Sí, y todo eso. sí. Y, y bien, bueno, hablando también de otros lugares como son las ciudades, hay una que es Cleveland, ¿no? Que es importante. Tiene, por ejemplo, el Salón del Rock and Roll. No sé, ¿qué puedes comentarnos de Cleveland o de Akron o de la que te parezca nombrar Sí, primero? bueno, Cleveland, como te decía, está más o menos como a 1 hora y cuarto, 1 hora y media de aquí, de Youngstown. Tiene un aeropuerto muy grande, así que porque estamos aquí, Youngstown está como clave, está a 1 hora del aeropuerto internacional de Pittsburgh o a 1 hora y cuarto del aeropuerto de Cleveland. Pero los vuelos, debo decir que son más convenientes desde el aeropuerto de Cleveland, por la Ujú, razón que el aeropuerto de Pittsburgh es internacional y el de Cleveland no. Pero te puedo decir que es un aeropuerto gigante también. Así ujú, que si van a comprar un ticket, es más conveniente hacerlo hacia Cleveland que hacia ujú, Pittsburgh. Y es una ciudad que ha crecido muchísimo. La población latina también está creciendo mucho, tanto así
que hace será unos 5 o 6 años, la cadena Telemundo de Ujú, televisión abrió una sede, bueno, ya estaba Telemundo, pero Telemundo en inglés, bueno, Telemundo era parte de una cadena en inglés, pero desde hace unos 5 o 6 años pusieron Telemundo Cleveland, entonces hay noticias en español y eso es algo importante, súper importante para la comunidad, que ya se pueda recibir las noticias locales en español, es un gran paso. Hay un grupo también de profesionales que lo creó una periodista chilena, eh, y se llama Los 100 latinos que debes conocer en Cleveland. Y, ujú. y esto ha crecido y te muestra la cantidad de profesionales que hay en la ciudad de Cleveland, que son latinos o de origen hispano. También Cleveland, bueno, el Museo del Rock and Roll que tú mencionaste, Ujú. ese también es un lugar que vienen personas de todos lados a visitar. Es un museo enorme y precioso. Te puedes pasar horas en el museo y no sé, yo creo que tomará por lo menos unas 5 horas si es que Uf, quieres visitar todo el museo, pero es algo, encuentras tantas cosas de tantos artistas famosos que es algo que recomiendo que debes bueno. visitar. Un Sí, interesante punto para los amantes del rock sí, y sí, todo tiene, esto, ¿no? tiene que Del ser, rock and roll, heavy, lo exactamente. que sea, ¿no? Sí. Y otra Increíble. cosa, que Cleveland Ujú, está dando facilidades am, a las personas o a las empresas que quieran grabar películas. Entonces les baja los impuestos y ujú. les da facilidades como incentivo para que se graben películas en la ciudad. Y la última fue, creo que el año pasado, que fue el último Superman que se grabó. El Así último que fue Superman. entretenido. Ujú. Sí, no llegué a Cleveland, pero incluso hay un mapa que te dice en todos los lugares que se grabó la película. Y es muy entretenido. Es algo que quiero hacer, ir con el mapa, incluso para mi Ajá. programa, ir con el mapa y recorrer los lugares donde se grabó la película. Y en Facebook siempre había ah, videos de ahora están aquí grabando y se veía muy entretenido, una experiencia diferente. Muy bien. Luego está Cincinnati. No sé si quieres comentar algo sobre Cincinnati. Bueno, Toledo. Cincinnati, sí, estuve, tú ibas a decir algo. No, que Cincinnati, Toledo, llevas nombrando ciudades y te has parado en Cincinnati. Sigue ahí, en Cincinnati, por Bueno, favor. no, Cincinnati, mira, Ujú, Cincinnati, solamente he estado una vez en Cincinnati, me ujú, gustó muchísimo, una variedad de comida internacional, restaurantes, vida nocturna, muy cultural, y está un puente que puedes ir caminando y cruzar el borde hacia Kentucky. Entonces, ujú. con una ida a Cincinnati, puedes visitar también el estado de Kentucky, por lo menos el borde. Perfecto. ¿Mm? Toledo, bueno, Toledo en España, ¿no? Sí, Muy, muy famosa por su historia y curioso, ¿no? Que haya un Toledo o Toledo, como lo sí, pronuncian ahí así. en Ohio, ¿no? Akron, Exacto. Dayton, Akron está cerca de Akron aquí se llama, también, ¿sí? Tiene se una pronuncia Akron. universidad, tiene la Universidad de Akron, que es bastante grande. Podría decir que se especializa en las áreas sociales. Muchos estudiantes de derecho empiezan a veces en las universidades de Youngstown o por aquí y luego terminan con su doctorado en la Universidad de Akron. Ujú, Akron tiene más población hispana, te diré, que Youngstown. Encuentras más diversidad y está también Firestone, la fábrica de llantas, que Ah, fue básicamente fíjate. la que mantuvo sí, la Ujú, economía en Akron. ahí está. Curioso, Así. no lo sabía. Sí, sí. Bueno, Canton, Springfield, si quieres comentar algo de... Ah,
Entonces, Canton, sí, Canton, Canton también te voy a decir que tiene bastante movimiento. En Canton, la comunidad hispana, más que nada, te voy a decir que es con el trabajo del campo, de la agricultura. Eso es lo agricultura. que más se Ujú, dedica, sí, la comunidad en Canton. No sé mucho más bien mi relación con la comunidad hispana que vive allá. Y sabes algo que se me olvidó mencionarte, que está aquí o sea, si vas desde aquí de Youngstown hacia Akron, está la planta de General Motors, que ajá. fue, no es tanto ahora porque se cerró y luego abrieron una parte, pero General Motors es muy importante para la economía de toda esta área. Te digo incluso de Youngstown, de Cleveland, de Akron, porque no sé exactamente el número de empleados que tenía cuando estaba abierta totalmente, pero muchas familias dependían del trabajo de General Motors. Y Ujú, cuando empezó a cerrarse parte por parte, que fue como en el 2010 posiblemente, alrededor de ese año, la economía de Youngstown, muchas familias se tuvieron que mudar ujú, por dos razones. Una, porque General Motors les dio la oportunidad de, si quieren continuar con la empresa, tienen que mudarse a otro estado, a otra en rama otra de zona. General Motors. O la otra opción fue simplemente dejar el trabajo y empezar a buscar otro trabajo que fue difícil y muchas familias, incluso te digo, muchas familias, papás que dejaron a sus familias aquí y se mudaron a otro estado y luego ya una vez que encontraron un nuevo trabajo, entonces llevaron a sus familias a donde estaban. Pero General Motors por años siempre fue Ujú, un generador de empleo bastante importante aquí ujú. en la comunidad. Bueno, también he leído por ahí que hay una leyenda de que en Ohio se inventó o apareció el primer hot dog o perrito caliente, ¿no? Bueno, Sí, aparte de sí. eso, ¿existe en Estados Unidos una gastronomía típica de allí? ¿O Mira, es la mayoría comida rápida, ¿no? Mira, la mayoría es comida rápida. No sé si allá hay Ujú. Wendy's. ¿Existe el Wendy's en Europa? No Mm, estoy segura. Pero es una cadena grande de comida rápida aquí, tipo Burger King, McDonald's, ese tipo de comida. Y esa sí se originó aquí en esta área de Youngstown, Wendy's. Pero algo tradicional que te puedo decir que es diferente al resto de Estados Unidos son lo que llamamos las mesas de galletas. mesas de Y galletas. mesas Ujú. de galletas que se usan para fiestas, pero en especial para matrimonios. Te puedo decir, y sin exagerar, a veces hasta 6,000 galletas. Eh, Se trata de que son todas hechas en casa. Nadie Ujú. compra galletas. Para los matrimonios se instalan una pieza. Tienes el salón con la comida y tienes la pieza o el salón solamente con galletas, con un display de galletas O increíble. sea, para los Co- matrimonios te refieres a las bodas, ¿no? A los que se Sí, casan. a las bodas, Perfecto, exactamente, perfecto. sí. Entonces, toda la gente, la familia, amigos, hacen galletas, ya te digo, Ujú. en casa, diferentes tipos. Y se arman estas mesas espectaculares con diferentes tipos de galletas. Y está el pastel de bodas, pero las galletas mira, a veces te puedo decir, quizá no hay pastel de bodas, pero las galletas tienen que estar, si No no, no hay falta. boda. Muy bien. Y, y bueno, sobre personajes ilustres que hayan nacido ahí, en Ohio está el electricista este, Thomas Edison. Bueno, Exacto. electricista, Sí, sí, entre sí, comillas, ¿no? El inventor de la exacto. bombilla. El inventor de la También bombilla. está
eh, los hermanos Wright, Los los hermanos precursores de Wright. la aviación, ¿no? Que he visto unas Sí, fotos muy chulas, antiguas, cómo sí, y hacían. sabes que los hermanos Wright también hicieron algo de cine. Sí, sí, En sí. Newcastle, que te decía que está como a 20 minutos de aquí de Youngstown, alguna vez en su vida estuvieron ellos en Newcastle e hicieron algunos cortos. Y Mm, entonces había en Newcastle hasta hace unos años una pequeña sala donde estaba esta sala de los hermanos Wright, donde mostraban algunos documentales y cosas así. Así que Muy curioso, estuvieron muy unas cerca. imágenes antiquísimas, ¿no? De Sí, cuando salían volando. No son muy grandes, muy largas, pero por lo menos tienes una evidencia histórica, ¿no? exactamente. Y sabes que Y luego, sí, la voz de Winnie the Pooh, porque pienso que todos conocen Winnie the Pooh, el oso, ¿no? De ujú, Disney, sí, me suena, sí, sí. sí, sí. Bueno, la persona que hacía la voz de Winnie the Pooh era de Youngstown. Falleció Ya, hace unos años, sí. ujú. Y luego, como no, el astronauta, astronauta digo por Armstrong, ¿no? Neil Armstrong, Armstrong, Neil el primer Armstrong. hombre que pisó la luna. O sea, tendría que ser el Nova más, ¿no? En esa época, ahí en Ohio, y Sí, actualmente también. por supuesto, así es. Ujú. Tiene también un pequeño museo, ¿no? Según he visto en alguna fotografía, y una estatua, en fin. Bueno, era solo comentar eso. Y bueno, la ciudad de Springfield, la de Springfield es que me suena a los Simpsons, ¿no? Y como hay tantas y varias en Estados Unidos, pues no sé si quieres comentar algo sobre la Springfield de Ohio, si es la auténtica o no de esta serie. ¿Sabes que no Sí, no, sé? ¿Sabes que no sé. no sé? Es una buena pregunta de dónde salió ese Springfield Sí. pero la verdad, no sabría decirte sobre Springfield. Bueno, no pasa nada. Y bueno, finalmente ya te dejo hablar sobre Johnstown, que seguro que es el sitio que mejor manejas y, y nos hablas un poco de ti, de tu actividad, de todo lo que te gusta hacer. En fin, De, vía libre. de acuerdo. Vine. Bueno, Youngstown para mí es una ciudad donde, ya te digo, estás muy cerca de Pensilvania. Estamos a una hora de Pittsburgh, en Ujú, Pensilvania, y Pittsburgh es una ciudad con mucha actividad económica, cultural, mucha diversidad, entonces estamos bien cerca. Y también estamos cerca como a unas 6 horas en carro de Washington, D.C. y de Nueva York. Y estamos a 3 horas de la frontera con Canadá. Entonces, en realidad, y de Chicago estamos también como a unas 6 horas en carro. ujú, Entonces, como que de Youngstown te puedes mover bastante. Es una ciudad bastante económica en relación al resto de los Estados Unidos. Y es por eso que a veces las personas vienen acá, compran su casa y manejan hacia Pittsburgh o hacia Cleveland para su trabajo. Te digo, la mayoría de nosotros tiene la suerte claro que el sueldo que ganamos aquí va de acorde a ujú, Youngstown, pero por ejemplo, para otra gente que vive en Cleveland, perdón, que trabaja en Cleveland o trabaja en Pittsburgh, donde los sueldos son más altos, tienen la posibilidad de comprarse una casa aquí en Youngstown. Los precios por lo que pagas casi un departamento en Pittsburgh o en Cleveland, puedes comprar una casa aquí y con patio. Entonces, casi todos tenemos aquí una casa. eh, Te digo, el promedio de la gente aquí tiene una casa de un buen tamaño, sala, comedor, 3 dormitorios, un baño y medio, un patio. Eso es como el medio. Entonces, como te digo, bastante asequible y por eso es que la gente vive en Youngstown y se mueve a otros lugares para trabajar.
Estamos cerca, como te he dicho, de varios otros lugares. Hace muchos años, y algunos dicen que hasta el día de hoy, Youngstown es conocido por la mafia. Mucha población italiana que vino hace años, cientos de años, y sí fue conocida como un centro de la mafia porque era un corredor entre Ohio, Pensilvania, Chicago. Entonces sí es cierto que se dieron muchos casos de familias involucradas en la mafia, carros bombas y ese La tipo de época de los cosas. gángsters, claro. Exactamente. Ahora, como te digo, dicen que hasta el momento existe una red de mafia. Puede que sea, no me consta, pero si es que antes era 100%, ahora será, no sé, 10% quizá. Pero ya te digo, se dice entonces, entonces sí, Youngstown tiene una mala fama alrededor de los Estados Unidos. Pero te digo que yo vivo aquí hace tanto tiempo, gracias a Dios nunca he tenido un problema. Creo que la comunidad es buena, la gente es generosa, es solidaria, ya como en todo lugar hay sus excepciones, pero puedo decir que es una buena comunidad, se vive tranquila, hay mucha naturaleza. Mira que tú sales a la calle, lo cual también es malo, bueno y malo. Bueno porque es bonito, pero malo porque hay muchos accidentes con ciervos. Son Mira, yo a ciervos. veces con ciervos, a pesar de que estamos en un pueblo ciudad, yo abro a veces la puerta de mi casa aquí, del patio del frente, y los ciervos están ahí comiéndose mis flores. Entonces, les encantan los tulipanes, les encantan las rosas, así que es muy difícil tener flores en el frente de tu casa Bueno, peor sería que porque entrase un oso, ¿no? He visto sí, algunas imágenes de bueno, otros sitios. sabes que aquí al final de mi calle hay un bosque y en un minuto hubo un oso. Entonces le pedían a la gente que no saliera a caminar porque el oso estaba por ahí. Así que Bueno, sí hay osos. hay osos, hay. Sí, hay osos. Y Hay osos. en esta parte de la ciudad, o sea, en Ohio, las casas no tienen cercas. Entonces estamos todos, donde empieza mi césped, empieza el césped del vecino prácticamente. Estamos todos juntos, no existen muros Todos entre juntos. las casas. Yo solamente tengo un muro muy pequeño, una reja muy pequeña en el patio de atrás de mi casa, pero es básicamente por mi perrita, porque así tengo la facilidad de dejarla correr sin que se me vaya. Pero la gente aquí entre casa y casa no existen los muros. Es todavía una comunidad muy de mucha confianza, o sea, todavía existen las casas, menos y menos, te digo, pero ah, de que no hay llave en las puertas, o sea, que tú puedes ir a la casa de tu vecino, golpeas, abrí la puerta, estoy aquí, ¿me entiendes? Los Bueno, paquetes, eso es importante en el mundo de exacto, hoy, ¿no? exacto, o sea, mira que los paquetes de Amazon llegan, me imagino que allá también hay Amazon, ¿no es cierto? Debe ser Sí. internacional. Ok. Entonces llegan los paquetes de Amazon, grandes y pequeños, y están afuera de tu puerta. Y recuerda que no hay muros ni rejas. Están afuera de tu puerta y pueden estar ahí días y nadie toca los paquetes. Tu hijo puede dejar la bicicleta en el pasto y llueve y vas. Mira que mi hijo hace muchos años, ya ahora ya es mayor, está casado, pero antes cuando practicaba deportes en el parque, me acuerdo que una vez se me quedó mi silla plegable en el parque. Y fui 3 días después y ahí mismo, donde había dejado mi silla plegable para mirar el partido, ahí mismo estaba. Entonces Bueno, son esas cosas que son detalles de que ves que es seguro, ¿no? es Por lo menos el barrio donde te importantísimo. encuentras. Exacto, es importantísimo. Y yo te digo, mira, hace 20 años que llegué acá, nadie dejaba su auto o su carro con seguro. O sea, a ese punto, ya te digo, las cosas han ido cambiando, pero
En todo caso, puedo decir que es un lugar seguro. Hay una parte, como en todas las ciudades, hay una parte que es la parte no buena, ¿no es cierto? Siempre te dice, Claro. mira, no te metas por esa parte. Todavía existe parte de eso, pero debo decir que parte de la ciudad que estaba con las casas abandonadas, entonces las gangas se las tomaban o ah, jóvenes que iban ahí a meterse a fumar droga o cosas así, casas Mm, y partes abandonadas de la ciudad. Pasó algo que con el huracán María en Puerto Rico, que fue, no me acuerdo, 2015, mm, 2016 más o menos el huracán. Entonces muchos puertorriqueños, porque en nuestra comunidad hispana la mayoría son puertorriqueños. Entonces ujú, muchos puertorriqueños vinieron al área de Youngstown por el huracán María, porque tenían familias aquí. Y empezaron a comprar esas casas que nadie quería comprar. Empezaron a comprar esas casas muy baratas. Entonces, ujú, te digo, menos de $10,000. Y entonces tomaron esas casas, las arreglaron, limpiaron, pintaron los jardines, todo. O sea, esa parte de la ciudad la convirtieron en una parte hermosa ahora donde hay familias, niños, y eso fue importante para la ciudad. claro. Bueno, has Mm. comentado eso del huracán. ¿Es Ohio? ¿Es frecuente en ese estado los huracanes, los tornados, la meteorología adversa, digamos, que van muchas veces en las Sí, noticias? sí, pero Mm, sabes que gracias a Dios tenemos bastantes alertas de tornado que tenemos que ir al basement de la casa, porque esto es algo, también algo peculiar que no ocurre en todas los estados de los Estados Unidos. Las casas aquí en mm, Ohio tienen sótano, pero mm, sótano que es como otra parte de la casa, o sea, mm, en el sótano tienes una sala, televisión, a veces una mini cocina. mm. Entonces, a todo mundo nos gusta Porque, el sótano porque claro, ahí metemos todo el desorden que no podemos. porque ¿cuánto tiempo de máximo puede estar una familia, ¿no? Resguardada ahí? Exacto, entonces, Hasta 2 días, tres hasta puede, días, ah, hasta, sí, yo creo que depende de lo sí, que, depende pero yo creo que de la sí, o sea, intensidad, puede, ¿no? sí, Ujú, porque, o sea, hay muchas personas que tienen incluso baño, dormitorio, o sea, ujú, como un departamento allá abajo. ¿Me claro, entiendes? Entonces, yo creo que si uno tiene comida, bien puede estar ahí unos cuantos días. ujú, Entonces, pero te decía que gracias a Dios no ha pasado más de alertas. En ujú, la última vez que hubo uno que sí hubo destrucción fue en 1985. ujú. Ese fue uno Pues que ya hace destruyó tiempo, parte. ya hace Sí, ya, tiempo, sí. exacto. Después de eso, gracias a Dios, no ha habido alertas, sí, se han caído árboles, cosas así, pero destrucción que te diga, como vemos en las noticias de casas, estructuras así, desde 1985 no. Bueno, la comunidad chilena. ¿Hay muchos chilenos en Youngstown? No, ¿O hay muy mira que poquitos? te voy a decir que conozco a dos, A dos, así que vale, pues. muy Pues, pequeña, siendo la puertorriqueña número uno, luego mexicana, ujú, centroamericana, Guatemala, El Salvador, Honduras y ahora en este momento Venezuela, Colombia, ujú. Ecuador un Eh, poco. bueno, de todos modos, la comunidad hispanohablante creo que será en general un 10-12% en el estado, si no me equivoco. Sí, alrededor de un 10%, sí. Ujú, Ujú. Bien. sí. Pues, no sé, ¿sueles ir a Chile, a tu país, de vez en cuando o Sí, tarda mucho? trato de ir por Ajá. lo menos cada 2 años. Ujú, Para serte sincero, aparte de mi familia, no tengo mucha conexión con Chile. Cuando la gente ujú, me pregunta, ¿qué extrañas más? Digo, sinceramente extraño más Ecuador que Chile,
Posiblemente porque hice toda mi escuela primaria, secundaria y universitaria en Ecuador. Entonces es donde guardo más, todavía tengo muchos amigos ahí, muchos recuerdos. Y Ujú. entonces creo que me siento más cercana a Ecuador que a Chile, a pesar de que Claro, ahora queda más lejano en tu vida también. sí, a pesar de que en este minuto puedo decir que es los Estados Unidos donde he pasado el mayor tiempo de mi vida. Ujú. Así que sí. Y bueno, también has estado en México. ¿Qué tal por México? Sí, en ¿O ha sido México breve? estuve, sí, bueno, estuve muy poco en México. La razón por qué nos mudamos fue por dos cosas. Primero, porque mi padre, que también era periodista, Ujú, mi padre era diplomático, entonces lo movían de embajadas. Entonces, por eso nos mudamos, por eso empezamos a salir de Chile, por su carrera diplomática. Y luego a él lo nombraron director de la revista Visión, que ujú, era como la Times. ujú, Bueno, no, Newsweek, perdón, me estoy confundiendo. Newsweek es como Times. Primero nos mudamos a México porque era el director de la revista Visión y luego ujú, él primero vino a Florida porque lo nombraron director de Newsweek en español y ujú. después fue director de la editorial Televisa en Florida. Entonces fue Bueno, como así, como que, digamos. Así que estuvimos por varios interesante. lados. Sí. Interesante. Em, ¿qué es para ti lo mejor en una palabra, ¿no? De Ohio o de Youngstown, ¿no? Pero vamos a decir de Ohio, ¿no? Lo que De más te Ohio. gusta. Lo que La más- de Ohio es que yo creo que Bueno, puedes decir más de una cosa. tendría que decir de esta área, porque te Sí, digo, sí, cuando yo de llegué, tu área. es la vida, la paz, la paz. La Y Paz. te digo, no porque en Santiago no haya tenido paz, pero soy más de pueblo que de Ujú, ciudad. Y creo que esta área es la perfecta combinación de pueblo y ciudad. En 15, 20 minutos estás en todos lados. ujú, 15 minutos al trabajo, 5 minutos al supermercado, 7 minutos al centro comercial y uno se ujú. acostumbra a eso. Vas a todos lados y hay estacionamiento en todos lados. Un congestión de tráfico será, ay, tengo que esperar 10 minutos más en la cola, ¿me entiendes? Entonces, Ujú, uno se acostumbra a eso y después ya ir a la ciudad grande, que mira que cuando viví en la ciudad, en México, en la Ciudad de México, solo la ciudad tenía 21 millones de habitantes, entonces era para ir a cualquier lado eran 2 horas. Mi hermana se demoraba 2 horas para ir a trabajar. Entonces tomaba el metro, o sea, el tren subterráneo, el autobús y se demoraba 2 horas para ir, 2 horas para volver dentro de la Ciudad de México. Y yo decía, 4 horas de tu vida al día perdidas. fuerte, Entonces, fuerte. amo esto, amo esto. Y si quieres ir a la ciudad grande, estamos a 1 hora de Pittsburgh, a 1 hora y media de Cleveland, y entonces pienso que es ideal. Y para crear a tu familia, y eso fue ah, el motivo que me mudó a esta área. Pienso que para mudar a tu familia es un lugar perfecto donde Ujú, quizá no tenemos un poquito de pueblo en ese sentido, ujú, pero como siempre te digo, estás cerca de la gran ujú. ciudad. Bueno, vamos a salirnos un poquito de Ohio. ¿Y qué te gusta más de fuera de Ohio? ¿Una ciudad de otro estado o otro estado en concreto que puedas hablar o hayas estado? Mira, he estado, voy a decirte Colorado. Estuve Colorado. En Ujú, Colorado Springs. Me pareció una ciudad muy bonita, sobre todo porque tiene estas montañas rojas, que me imagino que de ahí es donde viene el nombre del estado, y es un parque natural, digamos, precioso
donde hay mucho turismo. El estado de Colorado tiene también las montañas con nieve, hay muchos centros de esquí y en general la población de Colorado es muy deportista. Me Ujú, imagino que por las montañas, por el esquí, pero es una población muy preocupada del deporte al aire libre. Y me gustó mucho Colorado. Una ciudad que me fascina es Washington, D.C., ajá, no solamente por la historia, sino que la diversidad cultural. Me encanta eso de que tú vas por la calle y escuchas tantas idiomas diferentes, a personas vestidas con sus atuendos típicos ujú. y la diversidad cultural es algo que siempre me ha encantado. Te digo que si alguien me preguntara dónde te gustaría trabajar, cuál sería tu sueño, tu ideal, yo diría las Naciones Unidas y creo que es por eso mismo que siempre me ha llamado la atención. Si hay algunas personas que se sienten incómodas cuando Ujú. alrededor de ellas están hablando un idioma y que no tienes idea qué Claro, claro. están diciendo, a mí me parece fascinante. Ujú, Entonces pienso que Washington DC, los museos, Smithsonian, los lugares históricos, la Casa Blanca, por supuesto, el Capitolio y todo lo que puedes encontrar en Washington DC, pienso que es un lugar donde todas las personas de los Estados Unidos deberían visitar. Mira, hablando de lenguas, simplemente aquí una cosa. El año pasado fui 10 días a Japón. No entendía nada y me fascinó. En este ajá, minuto puedo decir que mi país favorito y he viajado bastante es Japón. Pero ajá. volviendo a los Estados Unidos, Fíjate también hice un episodio sobre Japón, ¿no? Así que, sí, hermoso, Japón, sí. maravilloso. Quiero volver. Fui 10 días y quiero volver. Ujú, Ese es un país donde quiero volver. Y bueno, Nueva York, obviamente, Nueva York es un lugar donde, o sea, que tienes que conocer, obviamente. ujú. También mucha cultura, diversidad, pero un poquito loco el tráfico, todo eso. Pero bueno, claro, te puedes mover con el tren subterráneo, que también siempre está lleno, pero Nueva Merece York, la pena, o sea, supongo, ¿no? tienes que visitar Nueva York, claro. Claro. O sea, he ido posiblemente unas 3 o 4 veces. Me hospedo en el centro, que así es más fácil, entonces moverse. Ujú. Y he ido en diferentes épocas, he ido en el verano, he ido para Navidad. Creo que Navidad es precioso porque obviamente siendo una ciudad de luces, aún con más luces, el espíritu navideño, las vitrinas de las tiendas, todo es precioso. Conocer la estatua de viajar, a ir a la Estatua de la Libertad, ir en el ferry, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad de ir hace muchos años cuando estaban las Torres Gemelas, que después del 2001 obviamente ya no están y ahora está el memorial para todas las víctimas. Pero bueno, Nueva York es una ciudad que tienes que conocer. Ujú. Muy bien, pues queda dicho. Yo creo que hemos echado un ratito interesante de cultura, de conocimiento, de tomar apuntes mentales, de ubicar ciudades, sitios, eh, en fin. Si quieres añadir algo más que se te haya quedado ahí. Creo que quizá de Pittsburgh, Ujú. de Pensilvania, Pittsburgh. porque Mm, Pittsburgh tiene un equipo de fútbol americano profesional que se llama los Steelers, los acereros. Esta es ajá, una región del acero y entonces quería mencionar los Steelers porque han sido claro. ganadores del Super Bowl por tantos años. Y a pesar de que el equipo ahora no ha estado en las finales, pero los Steelers creo que son uno de los equipos favoritos alrededor de todos los Estados Unidos. E Mm, incluso sé que en México, en Chile, en Argentina siguen los partidos de los Steelers. Así que quería mencionar
Bueno, que somos sí, parte de los, y a pesar de que estamos en Youngstown, Ohio, te puedo sí. decir que hay más seguidores de los Steelers de Pittsburgh que de los Browns de Cleveland. Muy bien, muy buen apunte. Porque en soccer, en el fútbol, lo que es aquí fútbol en Sí. Europa o en Sudamérica, no sé si hay mucha afición No, en o realidad no. cierto interés, muy poquito. Columbus No, ¿no? tiene un equipo profesional de soccer, de Columbus. fútbol. Columbus, sí. Y Pittsburgh tiene un equipo semiprofesional. Pero aparte de eso, diría que es Columbus el que nos queda más cerca con un equipo profesional. Ujú, Pero aquí es el fútbol americano, el béisbol y el Pittsburgh tiene hockey en hielo. ujú. Cleveland no. Cleveland tiene un equipo de la NBA, básquetbol, los Cavaliers. Pittsburgh no tiene un equipo de la NBA. Entonces, uno tiene de hockey profesional, hielo, y el otro tiene NBA Cavaliers. Muy bien. Y bueno, una pregunta que se me ocurre porque es de actualidad, de hoy, de ayer. ¿Sí? Era la amenaza esta de Donald Trump hacia Irán. ¿Cómo habéis vivido ese momento, esas horas tensas, ¿no? Como el resto del mundo en relación a ese Exacto. posible, no sé, desastre? Sí, exactamente. Bueno, te digo, ayer era el comentario aquí, incluso, bueno, muchas escuelas secundarias están de vacaciones esta semana por la Semana Santa, pero Ujú, las universidades no. Entonces, te digo, en mi medio eran muchos padres preocupados de que lo que ujú, fuera a pasar, sus hijos estaban en la universidad y la mayoría van a universidades fuera de Youngstown, a pesar de que tenemos ujú, aquí una universidad grande, pero hay muchos que están en universidades alrededor de Ohio o incluso en otros ujú. estados. Entonces la preocupación de los padres era, van a ser las 8 de la noche, no sabemos qué va a pasar y nuestros hijos están lejos. Todos pegados a las noticias para ver cuál era la situación. Am, Te digo, Youngstown, esta área es republicana y si no Ujú, republicana es una de las áreas que apoya al ujú. presidente Trump Bueno, yo creo dentro que cada de vez los menos, Estados ¿no? Unidos. Cada vez menos. Eso te iba a decir, sí, 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 tienes toda la Claro. razón, cada vez menos. eh, pero bueno, gracias a Dios se dio creo que 2 semanas de plazo. No sabemos qué va a Así, pasar. así dice las noticias, sí. A Es ver. eso, mira, te digo, cuando en el 2001 que nosotros recién habíamos llegado, eh, cuando pasó lo de Nueva York, lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, recuerdo que obviamente todos volamos a la escuela a sacar a nuestros niños que estaban ahí, pero dentro de todo y con todas las amenazas que hay, y no es que las quiero subestimar, Ujú, pero a veces pienso si algo va a pasar, que Dios quiera no sea así, no va a ser, no creo que sea en un pueblo como este. Creo que los targets van a ser las ciudades grandes, lo cual es terrible, claro. pero creo que nosotros donde estamos un poco más protegidos por Ujú. eso mismo, porque somos un pueblo. Una ciudad Muy bien. pueblo, pero es una preocupación constante porque no Claro. sabemos lo que va a pasar. Bueno, es en general para todo el mundo, para todo Y para todo Occidente el al mundo, menos, ¿no? tienes Todo toda la Occidente. razón, exactamente, y es lamentable, es lamentable. Bueno, pues creo que no se me ha pasado nada. Bien. Bueno, pues si hay alguien que quisiera saber más de ti, escribirte, ponerse en contacto contigo, bueno, voy a poner en el cuerpo del vídeo como cuál es tu canal YouTube y todo eso. Si quieres Muchas añadir gracias. algún dato más o alguna Sí, fuente bueno, más. siempre, Ujú, siempre busco el apoyo. El programa este lo hago de corazón, no es un programa que ujú. sin fines de lucro, así que el Sí, apoyo de todos
me encanta y me ayuda a seguir creciendo. Mi contacto es somosyoungstown@gmail.com. Somosyoungstown@gmail.com. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y, y bueno, espero que la audiencia pues disfrute sobre Ohio, sobre Youngstown, sobre Estados Unidos un poquito o bastante, sobre esa historia, sobre la actualidad y bueno, sobre ti como comunicadora que has transmitido todo esto. Paulina, Muchas gracias, José. Y ya sabes, si andas por aquí, por Ohio, Pensilvania, ya sabes a quién visitar. Aquí tienes lo tu tendré en casa. cuenta. Muchas gracias. Buen día y hasta otra. Hasta la próxima. Gracias, José. Chao. Chao.